información de la reacción, sino también de la energía que se absorbe, que se libera, que participa en mi reacción. De hecho, vean algo interesante. Esta reacción es muy sencilla porque vean que estamos formando dióxido de carbono y por cierto, esta reacción se está haciendo a 1 bar de presión y 298,15 Kelvin. ¿Por qué les menciono esto de 1 bar y 298? Esto, chicos, es lo que se conoce en termodinámica como el estado estándar. Siempre que les comenten de estados estándar en los libros de termodinámica, de física, de química, un estado estándar se hace cuando la medición es a 1 bar, vean que no es una atmósfera, a 1 bar y 298,15 Kelvin, o sea, 25 grados centígrados Celsius. Son condiciones estándar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? ¿Por qué puse este ejemplo? ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque estábamos recordando que estábamos en procesos a temperatura y presión constante, donde la entalpía nada más depende de esta variable y de los moles. Pero ¿cómo obtener esta variable? Si ustedes se fijan en esta reacción termoquímica, en esta ecuación termoquímica que puse, los reactivos están en sus estados elementales. ¿Ok? Siempre estamos hablando de sustancias elementales, el carbono grafito, el oxígeno gaseoso. Esto es una reacción elemental, o sea, cómo obtener un compuesto, el que sea, a partir de sustancias elementales. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir con todo esto? Que lo que estamos calculando, ese 393,51, es lo que vamos a conocer como un delta H estándar de formación, en este caso del dióxido de carbono, igual a menos 393,51. Perdón por copiarlo, tal vez así se ve muy feo. Vamos a copiarlo nada más. El delta H estándar de formación, chicos, o entalpía molar estándar de formación. ¿Qué me está indicando este número? Es la energía requerida, o bueno, o liberada, para formar este compuesto, en este caso dióxido de carbono, a partir de los elementos en sus estados estándar. ¿Okay? ¿A qué me refiero? En condiciones estándar, carbono sólido, oxígeno gaseoso, nitrógeno gaseoso, los elementos en sus estados fundamentales. Entonces, si yo tuviera que hacer dióxido de carbono, que no lo voy a hacer así, pero esto es para ordenar las ideas, para ordenar por qué las tablas que vamos a ver vienen como vienen, porque es la forma, digamos, que por convención se ha utilizado. Si yo formara dióxido de carbono a partir de sus elementos en sus estados fundamentales, estas entalpías estándar de formación se van a presentar. Para esto hay tablas, tablas de tablas de tablas. O sea, hay, por ejemplo, la que les comentaba ahora y que al final de la clase la vamos a ver. Las distintas sustancias con sus delta H estándar de formación. ¿Cuánta energía se requiere o se libera a la hora de que se forma ese compuesto a partir de sus elementos en estado fundamental? ¿Ok? Y por ahí es que eso me va a ayudar a obtener este HA, porque al final de cuentas, esa entalpía por mol, vamos a utilizar la entalpía estándar de formación. ¿Ok? La entalpía estándar de formación. Ahora, eso tiene un componente adicional. Para simplificar esto, debo escoger unas variables, porque ustedes me dicen, profe, ¿cómo sacaron ese 393? ¿Por qué tiene que ser los elementos en sus estados fundamentales? Ahí está. Tomamos lo que se llama un punto de referencia. Un punto de referencia para simplificar. ¿Y a qué me refiero con este punto de referencia? El punto de referencia es que las entalpías molares parciales, entalpías molares
parciales de los elementos en sus estados estándar, de los elementos en sus estados estándar es cero. Esa es la convención. ¿Qué quiere decir esto? Uno, chicos, esto depende de la tabla y el libro que usen. Lo van a ver como delta H estándar de formación o les van a poner H estándar o H raya. Todo al final es lo mismo. Depende del tipo de texto, usan una notación diferente. Pero lo que yo les estoy diciendo con este punto de referencia es que si ustedes buscan la entalpía por mol del carbono, es cero. Si buscan la entalpía por mol del oxígeno gaseoso, eso es cero. A eso me refiero. Los elementos en sus estados estándar son cero. Eso obviamente nos simplifica, porque entonces, ¿qué pasa? Al haber tomado yo este punto de referencia y que esto sea cero y esto sea cero, pues este número es solamente del CO2, es únicamente del compuesto que me interesa. Y entonces lo puedo asociar con este valor. Por eso es que a veces la gente lo pone con la rayita, porque entre poner delta H de formación y H raya, al final es lo mismo, porque los elementos que lo están formando tienen entalpías de cero. ¿Ok? Esto es importante. Entonces, ¿por qué les comentaba en la primera parte que me inventé ese tema del contenedor y que cambiaba la diferencia de uno y otro? Porque yo puedo sacar las entalpías estándar de reacción. ¿Ok? Entalpías estándar de reacción. ¿Y a qué me refiero con las entalpías estándar de reacción? Ya vimos, chicos, que en cualquier proceso a temperatura constante y presión constante, estos dos términos se hacen cero, el sistema está abierto, por lo tanto solo dependo de la cantidad, de cómo varía la entalpía con los moles, pero ya vimos que este valor de entalpía por mol es una entalpía estándar de formación, ¿ok? Y por tanto, esto está tabulado. Todos los valores de esas entalpías están tabulados. Entonces ahí no hay problema, no hay que estresarnos. Pero ahora bien, ¿para qué nos sirve esto en la idea principal que era lo de hoy? ¿Para qué me sirve eso en el cálculo de calores de reacción? Ok, hagamos eso. Imagínense una reacción normal y corriente química. AA más BB para dar CC más DD, donde A mayúscula, B, C y D mayúscula son los reactivos y productos y las letras minúsculas son los coeficientes estequiométricos. ¿Ok? Vamos a ver. Si yo cambio, ¿cuál es el cambio en la cantidad de moles de A? Para pensar un caso. El cambio en la cantidad de moles de A, de I sería como la integral desde A hasta cero de la variación de los moles. Y eso sería A menos A, perdón, F menos A. ¿A qué me refiero con esto? Simplemente vean la reacción. Al inicio yo tengo A, al final no tengo nada. Al inicio de la integral de cero, perdón, ahí se ven muy parecidos. Desde A hasta cero. Y yo puedo hacer esto con todas las sustancias. Por ejemplo, ¿cómo sería el delta N? C. D sería la integral de 0 a C, porque al inicio no hay nada, del DNC, que sería igual a C. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Que por lo tanto, en una reacción como esa, AA más BB para dar CC más DD, la entalpía estándar, recuerden que estamos en condiciones estándar, el DH estándar va a ser igual al H estándar de C por DNC más el H estándar de D por DND más el H estándar de A
por DNA más el H estándar de B por DNB. O sea, la suma de todo. Todo de acuerdo. La reacción, mi proceso es el que está ahí arriba. Mi proceso es este. La entalpía es todo eso, ¿verdad? Pero si yo tomo en cuenta lo que acabo de hacer ahorita, de las diferentes integrales, de cómo cambian los moles, ven que estamos en un sistema abierto ahora, entonces yo puedo decir que el delta H, ya lo integré a la derecha, va a ser igual al H estándar C por la integral del DNC más el H estándar D por la integral del DND más el H estándar A por el DNA más el H estándar B por la integral del DNB. Límites de integración, en este caso sería de 0 a C, porque al inicio no hay nada de C, solo al final de C, de 0 a D, de A a 0 y de B a 0. ¿Ok? Pero al final, ¿a qué quiero llegar? Por eso aquí me falta un estándar. El delta H estándar, y por eso lo voy a poner a T, chicos, importante aquí un valor. La entalpía estándar depende de la temperatura. Lo que cambia, lo que puede hacer cambiar a la entalpía, particularmente la estándar, es la temperatura. ¿Ok? Vean que si yo hago esto, ya descubrí en la parte de arriba que este término integral de DNC de 0 a C es C. Este es D. Este es menos A. Y este es menos B. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que esto va a ser CH estándar de C más D H estándar de D menos A H estándar de A menos B H estándar de B. Y es a lo que quiero llegar. ¿Por qué hice todo esto, chicos? Para que comprendan la famosa fórmula que a veces algunos de ustedes han visto en libros en química general. ¿Cómo voy a calcular yo una entalpía para una reacción? ¿Ok? ¿Cómo calculo yo la entalpía para esta reacción? Para calcular la entalpía de esa reacción, entonces, y lo voy a poner así, para el caso de J productos, voy a ponerme un número, J productos, la cantidad de productos que sea, de J productos y K reactivos, o sea, para cualquier reacción que ustedes tengan, chicos, cualquier reacción que ustedes quieran, la entalpía estándar con respecto a la temperatura es la sumatoria desde 1 hasta J, o sea, de todos los productos, de todas las entalpías estándar de los productos por los coeficientes de los productos, voy a poner ahí esa letra, voy a ponerla así mejor, desde P igual 1 hasta J, menos la sumatoria desde R igual 1 hasta K de los coeficientes estándar de los reactivos por los coeficientes estequiométricos de los reactivos. Esta fórmula, chicos, es vital. O sea, esa es la forma. Tal vez así se ve muy fea. ¿Qué es lo que dice? Sumatoria de todas las entalpías estándar de productos, cada una por su coeficiente estequiométrico multiplicada, menos la sumatoria de todas las entalpías de los reactivos multiplicada por sus coeficientes estequiométricos. Eso es lo que dice esta formulita. ¿Ok? ¿Dónde saco estos valores? Ya los dijimos. Estos valores H estándar son las entalpías estándar de formación. En este caso de los compuestos, igual que esta.
perdón, que se ve muy feo aquí. ¿Qué es esto? Entalpía estándar de formación. Esas están tabuladas, ¿ok? Ahorita vamos a hacer un ejemplo y se van a dar cuenta de a qué me estoy refiriendo. Voy a dejar ahorita de compartir, chicos, para que hagamos una cosa. Perdón, dejar de presentar. Y voy a ir un momento para que vean una cosa. Voy a compartir ahora, pero voy a compartir mi ventana. Esperen para ver. Permítanme un momento para que lo veamos juntos. Permítanme un segundo. En este caso voy a compartir la ventana. Ok, están viendo ahora sí mi escritorio. Lo están viendo, ¿verdad, chicos? No, profe. Bueno, yo no lo veo. No, ¿qué están viendo ahorita? Ok, ya. Ya, ahora sí. Ok, perfecto. Están viendo ok, un momento. Están viendo ahorita la ventana esta. No voy a cambiar entonces, perdón, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir el escritorio. Ok. Aquí estoy, chicos. Están viendo, estoy en la página de nosotros del Teams, del Termodinámica y Cinética, ¿verdad? Sí. Ok. Si yo voy a archivos, apuntes profesor, propiedades termodinámicas. Ok, se va a abrir este documento, cargamos, bla, bla, bla. Voy a aumentar un poco aquí el 100%, un poquito más para que ustedes, 125. Propiedades termodinámicas, otra vez vean, estándar, lo que estábamos hablando. Todo a un bar de presión y 298. ¿Ok? Vamos bajando y ven aquí todas las fórmulas moleculares, el nombre y los delta H estándar de formación en kilojoules per mol. ¿Ok? Entonces, qué sé yo, aquí están en orden alfabético. Qué sé yo. Van bajando. Vean que las tablas tienen, porque lo vamos a ver después, entalpías estándar de formación, energías libres de Gibbs de formación, entropías estándar y los CP. ¿Ok? Hasta el momento estamos entendiendo delta H estándar y los CP. Pronto los vamos a ver por qué nos sirven. Entonces, qué sé yo. Voy a ir a buscar, ustedes van bajando ahí en orden alfabético y me encuentro con el fluoruro de plata. ¿Qué dice aquí? Ah, bueno, vean qué interesante. Aquí están viendo el flúor. Vamos a ver si lo puedo marcar en una sola línea. Aquí. ¿Se acuerdan que dijimos que nuestra convención, nuestro estado de referencia era que los elementos en sus estados fundamentales que tenían un delta H 0? O sea, hasta en el momento que los busquen en las tablas, se van a dar cuenta de eso. ¿Qué sé yo? Voy a fijarme aquí, fluoruro de amonio. Tiene nos vamos acá arriba, tiene un delta H en forma cristalina, porque solamente está en forma de cristal, o sea, sólida, de menos 464 kilojulios por mol. Vean que algunas sustancias pueden llegar a tener 3, pueden tener, digamos, en forma sólida, en forma líquida o en forma gaseosa. No es lo habitual, pero puede pasar. Y obviamente ahí va a depender de la sustancia que estén ustedes buscando. Qué sé yo, sigo bajando, me encuentro un montón con hidrógeno, qué sé yo, vamos a buscar aquí, son unas cantidades increíbles. Vamos a los compuestos orgánicos, ya los pasé, no sé. Ah, bueno, aquí están. Eh, qué sé yo. Diclorofluorometano, que son estos compuestos CFCs, clorofluorocarbonos. Vean que en este caso aquí no tengo mucha información, no tengo de hecho nada. Ven que esto es del 2000, pueden ir actualizándose, pero pueden encontrar un montón. Ya empezamos aquí con los orgánicos. Por ejemplo, el acetonitrilo, un disolvente muy conocido. Yo hice mi doctorado, una fue con él. Vean que tiene dos delta H. Tengo el delta H en forma líquida y en forma gaseosa. 40,6 kilojulios por mol para la formación de acetonitrilo líquido o 74 en el caso del gaseoso. Recuerden, ¿qué significa este número?
que el carbono en estado elemental, el hidrógeno en estado elemental y el nitrógeno en estado elemental formaron el acetonitrilo y la energía que se libera, bueno, en este caso se absorbe, son 40 kilojulios. Chicos, preguntas con respecto a la forma de buscar en estas tablas. ¿Alguna pregunta con respecto a esto de las tablas? Vean que ahorita nada más tienen que buscar en las primeras columnas de delta H estándar de formación. Son calores al final de cuentas, porque recuerden que el delta H es igual al calor a presión constante, son calores liberados o necesarios para que se formen todos estos compuestos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con Ah, esto? profe, Sí, por favor. digamos, el hierro se encuentra en naturaleza de estado sólido, Pero ¿verdad? depende, pero el hierro, hay que tener cuidado, porque el hierro puede Ajá, estar en la naturaleza como un mineral. Pero exactamente, pero entonces el de gas sí podría tener entonces un delta H de formación estándar. vamos a ver, podría ser. Algunos, ahí pasan, ahí estamos ya en el mundo de la inorgánica, que no es mi área, pero vamos a revisar el hierro. FGHF. ¿Ves? En estados, en sólido es 0. Y ve en gas, 416, un montón. Ah, ok, ok. Pero sos Enzo, ¿verdad? O Alexander. Enzo, Enzo, pero ve la lógica, ahora tiene todo el sentido del mundo que la de fase gas tenga ese montón de energía. sí, para poder pasarlo a gaseoso, digamos. Exactamente, pero y vea que es positiva. Ajá. Exacto, esa es la idea. Chicos, ¿alguna otra pregunta con respecto a estas tablas? Ahorita por lo menos es la primera vez que las están viendo. Vamos a hacer un ejercicio ahorita, apenas deje de compartir esto para que lo pongamos en práctica. Así que les invito a que ahorita si la pueden descargar o tener disponible con ustedes, pues excelente. ¿Preguntas? Profe, tal vez como para aclarar, pareciera que está organizada alfabéticamente por la Es fórmula molecular, ¿verdad? exactamente. Sí, tengan cuidado con eso porque a veces cuando uno les da el nombre o ustedes saben, qué sé yo, tetracloruro de carbono, pues entonces van a buscar el CCl4, que vamos a ver si está por acá. Bueno, ven, están primero con el cloro, entonces Cl4C. Bueno, aquí no aparece el tetracloruro de carbono en este caso. Y si voy a los carbonos solitos, ya estaría en el mundo de los orgánicos. Entonces tengo que bajar. Tienen que empezar a buscar ustedes con toda la calma del mundo porque son un montón de... Aquí, CF3, aquí está, tetracloruro de carbono. Ven que está en estado líquido y en estado gaseoso. ¿Ok? Sí, eso es importante. Tengan paciencia a la hora de buscar compuestos porque se lleva su ratillo buscarlo. Pero es una tabla excelente. De estas tablas, esa está mejor que la de cualquier libro de texto. Ustedes no suelen tener tantas los libros de texto. ¿Ok? Otra cosa que voy a dejar a mostrarles, chicos, perdón. Preguntas antes de que cierre esta tabla. La voy a cerrar yo, pero ustedes porfa tenganla disponible ahorita. La otra información que quería mostrarles que les puse por acá es este artículo de Hamby 1990, que está cargando, perdón. Ajá, 125 dice Understanding the Language, Problem Solving and the First Law of Thermodynamics de Marcy Hamby de Purdue University. Pueden leer un poquito al respecto, pero lo que me gusta es este cuadro. Vean qué interesante. No se basen en él porque se vuelven locos, pero les sirve de guía. Ven, ¿es un gas ideal? Sí. ¿Es isotérmico? Sí. El delta H y el delta U son igual a cero. El calor igual al trabajo. El trabajo es una presión externa por dV o si es reversible, nRT logaritmo de V final menos V inicial. ¿Es un gas ideal? No. Use la ecuación de estado para el sistema. Isotérmico, aplica esa integral. No isotérmico a presión constante, no. Adiabático, no. Reversible, sí. ¿Ok? Es una guía.
No se vuelvan locos porque recuerden, no intenten convertir el ejercicio en fórmula. Piensen en lo que les están comentando. Si les sirve, utilícenla. ¿Ok? Aquí cierro esto y dejo de compartir esta parte. ¿Ok? Y continúo un momento con la clase para sí, para el ejercicio. Entonces voy a aquí otra vez, seguimos grabando y voy a volver a pasar a mi cuaderno. Ok, chicos. Ven ahora, van captando la idea de la formulita. Lo que tengo que es ir calculando distintas multiplicaciones de los valores. Por ejemplo, hagamos un ejemplo muy sencillo. Susan Redondo, ¿cómo estás? Estás por ahí, ¿verdad? Sí, profe. Susan, dígame una cosa, usted que yo sé que le gusta mucho la orgánica. Si yo tengo una reacción como esta, C2H4 gas más oxígeno gaseoso, primera cosa que tienes que saber, ¿qué da esa reacción? Susan, ¿qué productos da el C2H4 más oxígeno? Eh, creo. No, creo no, estoy seguro que lo sabe. eh, Cualquier compuesto orgánico en una atmósfera de oxígeno, ¿qué va a generarme? Es una combustión. ajá. Sería, Toda, bueno, sí, agua y más, CO2. Bueno, efectivamente. eso otro. Sí, sí, CO2 y agua. Siempre una reacción de combustión, CO2 gaseoso y agua gaseosa. Y Susan, por cierto, ¿cómo se llama el C2H4? Te lo voy a poner más fácil. Así. ¿Cómo se llama esa linda molécula? Etileno. Exacto, muy bien. Vamos entonces, el etileno, que es un gas, lo vamos a combustionar. O sea, va a generar una cierta cantidad de energía. Ahora, primera cosa que necesito, chicos, balanceenme esa ecuación. El primero que la tenga me lo dice, porfa. ¿Cómo queda esta ecuación balanceada? Tres, profe. Ajá, Tres en el oxígeno, dos en el dióxido y dos en el agua. Tres, dos, ya. dos. Perfecto, excelente. Ahora la pregunta que les voy a hacer. Tenemos esa reacción de combustión del etileno a 298 Kelvin. La reacción es a 298,15 Kelvin. ¿Ok? La pregunta es, ¿qué calor está asociado? ¿Qué calor está asociado al calentar 75 gramos de etileno en un exceso de oxígeno, con oxígeno en exceso, o con oxígeno en exceso? ¿Ok? Vean incluso la lógica de este ejercicio porque hasta es muy, muy ambiental. El etileno es un gas bastante inflamable, lo usan mucho a nivel industrial. Lo voy a quemar, lo voy a combustionar 75 gramos y quiero ver cuánto calor se asocia con esto. Ustedes, sin necesidad de ahorita hacer cálculos, tienen que saber que lo que se va a liberar es mucho. Debe ser mucho porque es un gas. ¿Ok? Y además del gas lo voy a combustionar. Entonces, apliquemos la fórmula. El delta H estándar de esta reacción sería, porque recuerden que el calor a presión constante es igual al delta H, y entonces estamos el delta H estándar, ¿a cuánto? A 298,15. ¿Qué sería? La suma de los productos. Entonces, por favor, tengan todos abiertos las tablas y yo les voy dictando y tal vez que no todos busquen la misma para que hacerlo más rápido.
Busquen por favor en la tabla los calores, el delta H de formación del dióxido de carbono gaseoso y alguien más que busque el del agua gaseosa. Y que por favor alguien más esté buscando, por favor tal vez Enzo y Susan busquen el del agua gaseosa, Litzy y Melanie busquen el del etileno, C2H4 y Fabiola busca la del dióxido de carbono gaseoso. Ok, profe. Ok. Entonces les doy un momento para empezar a buscar eso. Entonces, vean la lógica. Voy a hacer primero productos. Los productos entonces sería coeficientes estequiométricos, perdón. Empecemos con el dióxido de carbono. ¿Alguien encontró ya el delta H del dióxido de carbono? Porque yo tengo el del agua, el Ok, del agua gaseosa. decime el del agua. El del agua gaseosa es de menos 241.8 Menos kilojoules por mol. 241 A la menos 1. kilojoules por mol. Vean que estoy multiplicando ahí ya por el 2 del coeficiente estequiométrico, más 2 por el del dióxido de carbono. Chicos, ocupo que me lo digan. Esta que me dijo ahorita Enzo es el del agua. Alguien que me diga el del dióxido de carbono gaseoso. Voy, profe, se me pegó la compu, ese era el mío, ¿verdad? Sí. O alguien más, tranquilos. Pero a los demás que les pregunté lo del etileno, lo tengan ahí guardadito. Profe, creo que ya lo encontré. Dígamelo. Dióxido de carbono en gas menos 393.5 Muy bien. Menos unidades. kilojoules por molar. Perfecto. Por mol. Ok, ahí estoy, vean, sumando ya. Esta es la sumatoria de los productos, porque vean que tengo agua y dióxido de carbono gas. ¿Ok? Ahora, vean la fórmula de arriba, menos la sumatoria de los productos de los reactivos. Sería el oxígeno, 3 por la del oxígeno gaseoso, pero ya sabemos que por el estado de referencia, elementos en sus estados fundamentales son 0. Más 1, porque está balanceado con un 1. ¿Alguien que encontrar el del etileno? 52.4 kilojoules por mol. 52,4 Ajá. kilojoules por mol. Este chico es el que me acaba de decir la compañera, C2H4 gaseoso, es este. ¿Ok? Alguien que por favor me diga cuánto les da esto. El delta H estándar a 298 Kelvin, 15 Kelvin, de esa reacción de combustión. Bueno. Aquí está el oxígeno, que es este. $355,8 kilojoules por mol. No, Sí, profe. Menos 1323 kilojoules por eso mol. suena más. Menos A mí también mío eso. 1323, así. Sí, menos 1323 redondos. Ok. Vean que además tiene sentido, porque lo que Susan, ¿cuánto me dijiste al inicio? ¿Tu valor? Como 300 algo. Sí. Vean algo interesante. Susan, ¿me estás escuchando? Sí. Susan, algo importante que tienen que ir también ustedes cuando hagan ese resultado y que no, por ejemplo, no te volvas histérica o loca a copiarlo en un quiz o en un examen, sino que antes de copiarlo digas, un momento, no tiene sentido, porque primero te dio positivo y segundo estamos en una combustión. Por lo tanto, si es una combustión es algo exotérmico, tiene que ser un calor negativo y un valor grandecito, ¿ok? O sea que si te hubiera dado 30, 40, 50 kilojoules por mol, dices, me equivoqué sumando, me equivoqué, porque el error que tuviste, Susan, fue un error de calculadora.
Sí, ya, Ok. ya vi, me faltaron Pero- dos menos. Pero para todos los demás, tomen siempre en cuenta esa información, que es lo que les digo yo siempre. La termodinámica puede ser difícil o complicada, pero es lógica. Piensen en la lógica antes de copiar el dato. ¿Tiene sentido? ¿El signo negativo tiene sentido? Sí, claro que lo tiene. No hemos terminado, porque vean que ese es el calor, esa es la entalpía de una reacción estándar. Como si yo tuviera aquí un mol nada más de etileno y lo que tengo son 75 gramos. Entonces, el calor que está asociado serían menos 1323 kilojoules por mol, pero hagámoslo. ¿De cuántos moles? Son 75 gramos. Voy a pasar los 75 gramos a moles con la masa molar. La masa molar de ese compuesto, el acetileno, es 12 y 12, 24, 28. 28 gramos es un mol. Ok, para cancelar aquí unidades, mol con mol, gramos con gramos. Y me hacen el favor y me dicen cuánto les da eso. ¿Cuánto les da, chiquillos? $3,543.7 kilojoules. Menos 3.500, ¿cuánto? 43.7 kilojoules. Ok. Vean que tiene un valor gigante, tiene todo el sentido del mundo. El calor que estaba asociado a calentar 75 gramos de etileno, vean que son más de 3.000 kilojulios, es un montón de energía. Y chicos, piensen en esto, piensen en el tema ambiental. Toda esta energía va liberada a la atmósfera, que luego posteriormente vamos a ver en la segunda ley de termodinámica que eso es un efecto considerable de polución. ¿Ok? ¿Que puedo cambiar esa sustancia y poner aquí una biomasa? Claro que pueden hacerlo y pueden hacer estos cálculos. Y considerar la cantidad de gramos y ver más o menos cuánta energía, pero esa es energía que se libera. Entonces, van viendo ustedes, aquí obviamente porque es un gas, pero imagínense lo que es un líquido o un plástico. Probablemente la energía liberada en esa combustión a la hora de quemarlo va a ser muy, muy grande. Chicos, ¿captan la lógica del ejercicio de la fórmula de calcular entalpías estándar con tablas? ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿No? ¿Seguros? Entonces voy a dejar de compartir ahora y voy a detener la grabación porque no quiero meter mucha materia el día de hoy.